Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Venimos de un año de pandemia, el año de la pandemia. Muchas personas dicen, bueno, pronto volveremos a la normalidad. Bueno, tendremos la vacuna y con eso ya nos encaminamos otra vez. Sin embargo, el riesgo de nuevas pandemias es tan cierto como que este programa de radio está sucediendo ahora mismo. Tiene que ver con las cosas que hacemos, las decisiones que tomamos, la organización que nos damos. Entonces es tan dramático, entonces hay que actuar ahora. Entonces, ¿qué? Le pedimos a Pilar Bueno que nos ayude, es investigadora del CONICET y codirectora del Centro de Estudios en Políticas Ambientales de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Cómo estás, Pilar? Buen día. Buenos días, Sergio. Muy bien. ¿Ustedes? Bien, también con ganas de escucharte y profundizar un poco acerca de las causas ligadas al modo de producción y consumo. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué de la organización dada nos ha perjudicado de este modo y debiera hacernos reaccionar? Bueno, o sea, tenemos una gran cantidad de información que proviene de la ciencia, tanto de la ciencia climática, de la ciencia de la biodiversidad, de la ciencia ambiental en general y de distintas disciplinas del conocimiento, que da cuenta de eso que vos estás planteando, es decir, que 2/3 de los ecosistemas del planeta, al menos, están gravemente biodegradados. Es decir, que estos ecosistemas han perdido sus características naturales en distintos grados, por supuesto, y esto, tiene por un lado como causa, y todos los temas que vamos a conversar seguramente en el día de hoy tienen como causa principal y motora, el modelo de acumulación y producción que tenemos, el modo de consumir y de producir cosas y cómo nosotros percibimos como sociedades ese modo de vida, o sea que es un círculo envolvente, y también tiene al cambio climático como motor, pero también el cambio climático es un poco antes y después, ¿no es cierto? O sea que lo vemos como causa, pero también es generador, o sea que ahí tenemos un conjunto de elementos que hacen a un círculo vicioso. ¿Qué es primero, el ambiente o la situación social? Yo creo que es conjunto, porque justamente, y eso es un debate, antropológicamente hablando, es un debate bastante, con muchos años, con muchas décadas, se diría, con más de 60 años, y que después esto tuvo un fuerte impacto en la sociología ambiental, en la psicología ambiental y hoy en todas nuestras ciencias. Entonces, pensar que el ser humano y por ende que la sociedad es externa de la naturaleza, que son dos cosas distintas, es lo que nos ha llevado hasta donde estamos. O sea que el hombre, que la mujer debe dominar, controlar la naturaleza, o sea, toda esa percepción, toda esa construcción social y cultural que tenemos, es eso, no es nada más que eso, es una construcción y lo que tenemos que hacer es romperla, es reconstruirla, de modo de comprender que el hombre, que la mujer, que somos parte de los ecosistemas que habitamos, y el único modo que tenemos de poder sostener nuestra vida en la Tierra de un modo saludable, que aporte felicidad incluso, es transformando estas percepciones que de algún modo las generaciones que seguimos, las generaciones siguen avanzando y estas percepciones se pasan, estas construcciones culturales de generación en generación y un poco no las interpelamos. Buen día, Pilar. Cruz te saluda. Buenos días, Cruz. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Pensando un poco en lo que nos decís y también con la entrevista que han publicado, que te hicieron en Telam, donde me quedó resonando una de tus respuestas, un fragmento, donde decís que necesitamos salir del nicho de los especialistas y comprometer a toda la sociedad para detener esto. Esto parece que es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante, ¿no?
sin ¿Cómo duda. contamos Porque, esta historia? ¿Cómo la contamos? bueno, esto que están haciendo ustedes creo que tiene mucho que ver, ¿no es cierto? O sea, por supuesto que los medios de comunicación son una caja de resonancia clave, pero no es la única. Como conversaba con Daniel en el contexto de esa entrevista y también con otros colegas y amigos y amigas, digamos, cada vez más los y las que trabajamos en estos temas, ya sea que nuestra profesión esté, digamos, un poco enraizada en esto, o las personas que estamos comprometidas también con, digamos, organizaciones sociales, organizaciones ambientales, y que uno hace de esto también un cambio de vida, ¿no es cierto? Tenemos que ver cuál es el mensaje y reconstruir junto con la sociedad, no aparte, ¿no? Entonces, por eso muchas veces cuando a mí me dicen, bueno, vos trabajás ese tema, yo creo que son estas construcciones, ¿no? El ambiente no es un tema, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad no es un tema que alguien trabaja, ni un tema que alguien milita, ni un tema ya de una ONG. Entonces, ¿cómo estas problemáticas, estos dilemas y estos cambios de vida, digamos, permean y tienen que permear mucho más nuestra sociedad, transformando para poder motorizar también a los actores privados, para poder motorizar, por supuesto, al actor público, a los actores públicos en todos los niveles? O sea, que es una transformación de abajo hacia arriba y también, por supuesto, de arriba hacia abajo, ¿no? A propósito de eso, recién escuchábamos, Pilar, al presidente argentino Fernández, que en Davos prometió una serie de cambios que lo que te queríamos preguntar, ¿tiene correlación con las políticas que se están implementando, crees vos? Y en todo caso, ¿será un eje de acción en toda la región más allá de la declamación? Bueno, divido un poco lo que vos me estás preguntando en dos partes, más allá de que están íntimamente vinculados, no estoy diciendo que estén separados, sino que un poco para poder dar una respuesta doble, ¿no? De lo regional y lo nacional, que como te digo, no está separado en ningún punto de vista. Claro. Desde el punto de vista nacional, yo creo que este gobierno está fuertemente tensionado desde el interior de las fuerzas que lo conforman y también, por supuesto, desde el exterior, entre comillas, no hablo del exterior de la Argentina, sino de la oposición, las fuerzas que no forman parte del frente. Esto no es algo extraordinario, esto es propio de un frente, y esto que vemos en distintas políticas, en cómo se lleva a cabo la política frente a la pandemia, en cómo se construye la política social, la política económica, la discusión por funcionarios, esto también se manifiesta en cómo construimos políticas ambientales y cómo lo ambiental trasciende todas las políticas de gobierno. Por eso apenas asume el gobierno de Fernández, nos encontramos con el conflicto en Mendoza y ese gobierno tuvo que dar una rápida respuesta en lo relativo a la minería, más allá de que fue una decisión provincial. ¿Cuál era la decisión? Si había apoyo, si no había apoyo, todo lo que está pasando en Chubut. Entonces, solo por dar algunos ejemplos que siempre van a ser espurios porque no seré exhaustiva con los ejemplos, ¿no? Pero quiero decir, este gobierno está tensionado por el modelo productivo tradicional, el modelo extractivo de la soja y del campo convencional. ¿Y eso pasa en la región también? Por supuesto, por eso también, te decía que es imposible trazar un límite geográfico en esta discusión. O sea, el extractivismo es un dilema regional, o sea que los extractivismos y los conflictos socioambientales son lamentablemente una de las características en común que tenemos en Sudamérica, con distintos resultados en algunos casos, pero sí, tanto en lo que hace al modelo extractivo del campo, el extractivismo metalífero, el hidrocarburífero, ¿no? Pero también yo decía hace unos días, hablando con Thaís para redacción, conversábamos sobre adaptación, que esta fue una semana muy fuerte para la adaptación al cambio climático, por la cumbre, por los informes que vienen saliendo en los últimos 2 meses, y justamente hablábamos de esto, ¿no? O sea, que América Latina también se ha unido históricamente de un modo de verdad más soft, más suave, no tan institucionalizado,
alrededor de la adaptación al cambio climático. Yo sigo pensando que este es el eje articulador para poder generar una cooperación y salir juntos, o sea, que no sea solo una bandera en una negociación internacional. Pilar, ¿te animás a hacer una especie de mapa o de podio de cuáles son los países latinoamericanos que estén trabajando de manera fuerte y convincente temáticas de sostenibilidad, transiciones justas, economías y producción alternativa? Bueno, es difícil y muy subjetivo, porque todos los estados tenemos, digamos, nuestros blancos y negros, ¿no? O sea que por ahí a lo mejor uno ve una política que resulta interesante y también tenés otras políticas del otro lado en el mismo país que no lo son, y no necesariamente en un cambio de gobierno. Pero bueno, yo destaco el caso uruguayo, siempre lo destaco. Uruguay es un caso sumamente interesante porque en muy pocos años transformaron su matriz energética. Digamos que es muy distinto al caso brasileño, pero con resultados, digamos, comparables. Obviamente que cuando uno analiza, siempre había sido la matriz brasileña, energética, digamos, la excepcional, o quiero decir diferente en términos particularmente de la participación de renovables, como producto de una política que en realidad no había sido una política ambiental, digamos, sino que venía del debate sobre las represas y todo lo que es energía hidroeléctrica en los 60, en los 70 y de hecho antes. Pero bueno, más a la luz de la interpelación ambiental, Uruguay en los últimos 10 años, 20 años, ha hecho una transformación enorme en términos energéticos, y no solamente, sino también, ya te digo, su planificación de adaptación, que realmente elaboraron planes de adaptación y políticas de adaptación con sistemas de monitoreo integrado. ¿Y eso cómo se entiende con que Uruguay tenga, cómo podemos entender con que Uruguay tenga en el presupuesto ambiental asignado la menor cifra comparado con todos los otros ministerios? ¿Cómo entender desde ese lugar? Yo creo que, digamos, el modo en el cual ellos lograron hacer gestión política es justamente a través de la transversalización. Entonces, el Ministerio de Ambiente tenía y tiene un presupuesto acotado. No, todos sabemos que en general los ministerios de Ambiente no son los que ejecutan, porque después el que ejecuta es infraestructura, es energía, es otro ministerio. Pero si vos lográs encabezar, como ellos lograron, por ejemplo, encabezar el sistema de emergencia de cambio climático y el sistema climático en general, o sea, si vos lográs encabezar ese proceso, transversalizar cambio climático, biodiversidad en todas las carteras de gobierno con mucha consistencia, empezás a generar que realmente haya esa transversalización que empuja la transformación, la transición. Claro. No digo que es el caso perfecto, Sergio, o sea, digo que es un caso, ¿no? Sí, así es, y hay que entender la escala también. La escala es diminuta, ¿no? Entonces, por ahí se puede organizar mejor. Pilar, no sé si tenés algún ejemplo final de país para... Tenemos un minuto, o con lo que quieras redondear. Bueno, no, podría dar muchos ejemplos más de Ecuador en su momento, que me parece que Ecuador encarnó y muestra bien el claroscuro, digamos, de cómo, por un lado, generó una transformación a través de los derechos de la naturaleza en su constitución, una planificación quinquenal sumamente interesante, con género, con derechos justamente de la madre tierra, acompañados por norma, por política, pero bueno, también ahí hubo muchos oscuros. Entonces, digo, para cerrar, me parece que además de mirar a la región, yo creo que estamos en otro momento, es otra ola, es otro momento histórico de muchas de estas políticas. La transición, como venimos planteando muchos, va a ser, la queramos o no, ya está. Entonces la Argentina, nosotros como país, lo que tenemos que hacer es situarnos en que la transición ya está con nosotros y en términos económicos, sociales, políticos, culturales,
abordar esa transición no como un tema más, sino como justamente la transformación absoluta y multidimensional que significa y trabajar con la sociedad para poder reconstruirnos desde ahí. Pilar, quédate un minuto porque Cruz se quedó con algo que quería preguntar. A ver, extendemos un minuto más la entrevista. Juan Cruz, adelante. No, y a su vez, Pilar, digamos, para poder redondear acá bien cerquita en Argentina, digamos, qué políticas ambientales están creciendo y cuáles debiéramos darle con el inflador para poder avanzar más rápido. Bueno, yo creo que la política climática viene creciendo de modo relativamente parejo. Por supuesto que la reciente ley de cambio climático digamos, ha ayudado mucho en ese proceso, y por supuesto los movimientos juveniles, todas las organizaciones que militan y trabajan por este tema todos los días, que lo empujaron antes, durante y después, pero creo que hay otros temas que, digamos, de nuevo, no desde lo temático, sino desde la transversalización. Necesitamos inflar la transversalización, la relación entre cambio climático, biodiversidad, crisis hídrica, digamos, sequías, inundaciones, etcétera, ¿no? O sea, todos estos aspectos y las sinergias entre estos aspectos es lo que tenemos que seguir. Por un lado, nosotros estudiando más, comunicando más, trabajando con la sociedad, generando políticas de adaptación más fuertes. Entonces, que no se vea como, bueno, eso es cambio climático, ¿no? Porque si no, digamos, todo es todo y no es nada, ¿no es cierto? Entonces, digo, me parece que más que inflar una política en particular, tenemos que ver la transversalización, o sea, deforestación es trabajar todos estos temas, ¿no? Qué bueno. O sea, como... Qué bueno, gracias Pilar por este rato con nosotros y por el aporte que haces permanentemente. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, Sergio, Cruz, gracias, que tengan un muy buen día y acá a disposición para seguir construyendo juntos. Dale, así es. Pilar Bueno, investigadora del CONICET y codirectora del Centro de Estudios en Políticas Ambientales de la Universidad Nacional de Rosario. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.